Hola mi gente, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a analizar nuevamente la carta natal de Jan Yaman, pero ahora con una particularidad, porque ya tenemos la hora de nacimiento. Hay una suscriptora del canal que se llama Crispin Eiro 9774 que me dio el dato de la fecha y la hora exacta de Jan Yaman, porque yo había hecho la carta anterior para el 8 de noviembre de 1989, porque son los datos que estaban públicos en internet. Ella refiere, es decir, la señora Crispin, que en el libro autobiográfico que les voy a estar dejando aquí en pantalla una imagen del mismo, que se llama Sembra Estrano Anche a mí, que en español quiere decir me parece extraño también. En ese libro él cuenta que nació el 7 de noviembre de 1989 a las 11:55 de la noche. Eran casi ya las 12 de la medianoche, ya para el día 8 de noviembre. Por lo tanto, sus padres lo inscribieron para el día 8, pero realmente cuando nosotros hacemos una carta natal debe de tener los datos precisos y la hora debe ser exacta, con los minutos exactos, porque esto nos permite conocer el ascendente, conocer las 12 casas y áreas de vida que ahora las vamos a revisar. Y bueno, la luna también en este caso, en el sistema que yo trabajo, da el movimiento de la luna en las 24 horas y teníamos seguridad que su luna estaba en Piscis. Y efectivamente, cuando la reviso la carta natal con la nueva fecha y hora de nacimiento, la luna está a los 2 grados del signo de Piscis. Por lo tanto, corrobora lo que ya yo les había comentado. Bueno, vamos a comenzar con el ascendente en Leo. Ya conocemos su signo ascendente. Y estas características de un ascendente en Leo están muy presentes en Yang. ¿Por qué? Porque el ascendente Leo lo que viene a vivir en esta encarnación, en esta vida, es a desprender brillo, a ser el centro de miradas y atención, a ser una persona con mucha exposición, en donde pueda ser vista por otras personas. Normalmente, los ascendentes en Leo tienen características especiales, ya sean carisma, ya sean dones, ya sean características físicas o mentales que los hagan sobresalir del resto de las personas. En este caso, Jan tiene las dos características, tiene las características físicas y mentales. Él es una persona que sobresale por su físico, tiene un físico sorprendente y eso lo vamos a ver ahora con el Sol, que es el regente de Leo. Y también tiene una inteligencia y un carisma que lo hace sobresalir del resto de las personas. El signo ascendente es algo fundamental en una carta natal y es algo que se tiene que analizar con mucho detenimiento porque nos da una información extremadamente valiosa. El ascendente nos muestra pues escenas de destino en nuestra vida, es un signo, una energía que debemos de integrar en esta vida y él tiene un sol en Escorpio, tiene una luna en Piscis, por lo tanto son dos energías de agua, son dos energías emocionales y por lo menos Escorpio tiende a ir para adentro, tiende a lo privado.
y Piscis tiende a una, a una afectividad extremadamente desarrollada. Por lo tanto, hace que la persona sea muy sensible. Por lo tanto, ser un ascendente en Leo para Jan, pienso que internamente le puede, aunque nosotros lo podamos ver muy seguro, le puede someter como un reto, ¿no? Lo que él ya lleva tantos años mostrándose al público, siendo famoso, que es algo que ha ido integrando, porque el ascendente es una energía que se va integrando en nuestras vidas y ya es algo que él ha ido asimilando y se le está dando bien. Él se le da bien ser el centro de atención. Es una persona muy carismática y que hace que su compañía sea muy agradable. Y debemos ver con el ascendente siempre el planeta regente del signo. En este caso, como es un ascendente en Leo, debemos de revisar al Sol, porque el Sol simboliza el planeta regente del signo de Leo. El Sol, como pueden ver aquí, está en este círculo en violeta y se encuentra muy cerquita del inicio de la casa número 4 de la astrología. La casa número 4 de la astrología está relacionada con el ámbito familiar, el mundo interno de la persona. Está muy asociado a las raíces, las costumbres, la patria, a las emociones, a la casa literalmente donde la persona vive. Por lo tanto, él tiene aquí una dualidad, porque él se puede mostrar como una persona muy pública, como que siempre está en el ojo y en las miradas de las personas, pero realmente este sol en casa 4 indica de que él en verdad brilla en su hogar, brilla con su familia. Y para él es muy importante su mundo privado. Es como si él tuviera una dualidad en mostrarse ante los demás, mostrarse al público, ante las personas, hacer su papel, vamos a decirlo así, de protagonista, ya sea en las novelas, ya sea en su vida cotidiana, pero luego lo que hace es retirarse a esa área de vida que es la casa 4, que es el hogar, para recargar pilas, para sentirse en su entorno privado, porque es ahí donde brilla. El sol nos muestra en dónde se encuentre aquella área donde nosotros brillamos, donde nosotros nos sentimos el centro de atención. Entonces, la casa 4 para él es sumamente importante. La familia, el hogar que él crea y el hogar también que viene de su infancia. Ahora, otra cosa importante que quería compartirles de ser un ascendente en Leo. Como les había comentado, siempre hay que buscar el planeta que rige el signo. Y en este caso el Sol está en conjunción o en unión al planeta Plutón. Por lo tanto, Jan va a tener en su ascendente, el ascendente no es más que el inicio de la casa número 1 de la astrología. La casa número 1 de la astrología nos indica nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, esas energías que están en el ascendente y lo que arrastra el planeta regente va a estar muy presente en nuestras vidas, porque es la energía que irradiamos constantemente, es lo que está pegado a nuestro cuerpo. Por lo tanto, la simbología o lo que significa Plutón va a estar muy presente en su vida. El Sol también se encuentra en Escorpio, por lo tanto la energía escorpiana y plutoniana va a ser arrastrada al ascendente. Él
se va a mostrar extremadamente magnético, extremadamente atrayente, extremadamente sensual. Por eso es que él tiene tanto poder de atracción. Plutón es el poder, ya lo habíamos visto en la explicación de la carta natal anterior. Por lo tanto, lo hace ser una persona extremadamente poderosa. Plutón es un planeta que está bien presente en cartas de personas famosas, en cartas de políticos, personas influyentes, y él, por supuesto, es muy plutoniano. Ya eso lo habíamos visto, pero ahora se ratifica aún más esta información. Vamos a ver ahora a la luna. La luna, como pueden ver aquí en este círculo en rojo que yo les estoy marcando, se encuentra en la casa número 7 de la astrología. La casa 7 de la astrología está relacionada con las relaciones de pareja y con las asociaciones comerciales. Es decir, son todos los vínculos que tenemos con un otro. Pero primordialmente la casa 7 se ve mucho o se analiza mucho para las relaciones íntimas o amorosas. Por lo tanto, está muy vinculada al amor. Si queremos ver cómo le va a una persona desde el punto de vista amoroso, hay que ver sí o sí la casa número 7. La luna es el planeta más rápido de la astrología. Por lo tanto, tiene un movimiento bastante, ¿cómo decir?, repetitivo. Por lo tanto, cuando la luna se encuentra en la casa número 7, quiere decir que la persona puede vivir un constante movimiento en lo que relaciones amorosas se trata. Es decir, que puede cambiar con frecuencia las parejas románticas. Y si pueden ver aquí, el inicio de la casa número 7 está en el signo de Acuario. Ya de por sí el signo Acuario da mucho movimiento, da cambios. Por lo tanto, teniendo la luna ahí y con el signo de Acuario, pues esto se duplica. Pero quiero decirles que la energía se va a triplicar. ¿Por qué? Porque siempre debemos ver el regente del signo. Recuerden lo que hicimos con el ascendente. ¿Cuál es el regente moderno de Acuario? Es Urano. Fíjense como yo les tengo marcado aquí en verde a dos planetas, a Venus y a Urano. Por lo tanto, ellos están en una conjunción exacta, los dos están a los 2 grados de Capricornio. Por lo tanto, las energías de Venus y Urano van a estar presentes en las relaciones de parejas de Jan. ¿Esto qué quiere decir? Que todas esas interrupciones que yo les había dicho en la lectura anterior, en la interpretación anterior, ahora se refuerzan, se triplican. Por lo tanto, lo que es las rupturas, las intermitencias en las relaciones amorosas de la vida de Jan van a estar muy presentes. Con esa luna, con ese Urano, va a vivir una inestabilidad tremenda en los vínculos amorosos. Aparte que esa luna está en Piscis. Por lo tanto, teniendo una luna en casa 7 y en Piscis, también nos da una necesidad muy grande que tiene Jan de armonizar sus relaciones íntimas o románticas. Él necesita tener una cierta armonía, una cierta paz y estabilidad con la mujer que él escoja, que él elija para ser su pareja. No estamos hablando de romances, no estamos hablando de relaciones fugaces, estamos hablando de aquella mujer que él escoja, porque la casa número 7 nos habla de asociaciones, pero que tienen que ver más bien con contratos, con acuerdos. En la antigüedad, en la astrología tradicional, la casa 7 se veían como los acuerdos, porque los matrimonios en la antigüedad eran acuerdos. La mayoría de las veces las personas se unían
porque les convenían a los familiares, no porque las personas se amaran. Por lo tanto, la casa 7 por eso tiene que ver con los socios comerciales, porque es como la unión de dos personas por algo que les conviene. Entonces, la casa 7 se ve las relaciones amorosas, pero de forma más seria, más comprometida. La casa número 5, que es esta que le estoy mostrando aquí, que es donde está Venus y Urano, nos habla de relaciones que son más fugaces, nos habla de los romances. Y fíjense como aquí también está activado esta Venus-Urano, por lo tanto, él tiene la energía del corte, de la interrupción y de la intermitencia en sus relaciones íntimas, tanto en los noviazgos, en sus relaciones fugaces, como en las relaciones más duraderas. Entonces, es unas energías bastante difíciles para Jan, por lo tanto, en su vida a él le va a costar como sentar bases, echar raíces con una mujer. Y él lo va a querer mucho. Esa luna en Piscis y esa Venus en Capricornio le piden a gritos tener un vínculo y un compromiso serio, donde él se pueda sentir fundido o fusionado con su amada. Sin embargo, ese Urano, pues lo que hace es que le desbarata y le rompe todos los planes. Algo pasa, o ya sea con él, o ya sea con esa mujer, que las cosas se terminan o se rompen o se hace como una intermitencia. Bueno, quería comentarles otra cosita aquí con este planeta Marte en la casa número 3. Marte es el planeta de la sexualidad, por lo tanto vamos a verlo porque tiene que ver con las relaciones íntimas y todo el tema amoroso. Marte se encuentra en Escorpio. Por lo tanto, ese Marte en Escorpio le da a él como mucha fogosidad, como que es muy activo en relaciones íntimas, que tiene mucho magnetismo, mucha sensualidad. Es un hombre extremadamente atrayente para el sexo contrario. Y esa posición de Marte en casa 3 lo hace ser una persona que necesita mucha activación mental a la hora de su intimidad. Él necesita una mujer que le active las neuronas, que no sea una persona como que sea muy corriente o muy común, sino que él busca una mujer que salga de las normas, que salga de lo establecido y que lo estimule mentalmente constantemente. La casa 3 simboliza nuestra mente. En esa área de vida se ve nuestros pensamientos, nuestra capacidad de asociación, de generar ideas. Por lo tanto, la casa 3 es la casa del planeta Mercurio, que habla también de la comunicación. Por lo tanto, él necesita una pareja que le estimule la mente, que le estimule su cerebro. Por lo tanto, debe ser una mujer extremadamente inteligente y este Marte en casa número 3 también habla que íntimamente él se puede aburrir con demasiada facilidad. Por lo tanto, necesita la novedad. Necesita que la mujer que esté al lado pues sea muy inventiva, que no siempre sea lo mismo en relaciones románticas, que hayan cambios y que haya, como yo les había comentado, una estimulación a nivel de ideas y a nivel mental, porque eso es lo que hace que él le encienda la libido. Una mujer inteligente lo vuelve loco y que tenga tema de conversación, que sea divertida, que, que le haga como salir de la rutina y que constantemente lo mantenga ocupado
desde el punto de vista de sus ideas. Entonces, hasta aquí esta lectura de la carta natal de Jan Yaman. Los espero en un próximo video. Que estén muy bien. Chao, chao.